Bueno, hola a todos, mi nombre es Vanessa Arenas y yo soy periodista de Forbes Chile. Y en esta oportunidad quise hacer una entrevista un poco diferente a través de este formato de video para tratar un tema también un poco diferente o que no se trata mucho, del que no se habla mucho y que yo creo que es primordial y crucial todo ahora. Y es las emociones dentro de las empresas. Muchos asumen que las emociones son algo muy que no está como en el concepto laboral, en el concepto corporativo, y yo creo que es todo lo contrario, que las empresas están compuestas por seres humanos, que tenemos emociones, que vivimos emociones y que esto puede repercutir de alguna u otra forma, o no de alguna u otra forma, repercute en el desempeño de las empresas. Entonces hoy tengo como invitado a Pablo Andrés Fuenzalida. Él es conferencista, socio fundador de Dinámicas Humanas y de Human Lab. También es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Desarrollo y es experto en transformación de personas y equipos. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por aceptar esta invitación de Forbes y acompañarnos. Muchas gracias, Vanessa, por esta entrevista, que además el tema es interesantísimo, así que qué bueno que podamos conversar de esto. Así es. Y bueno, Pablo, yo te quería comenzar a preguntar, primero, identificar cuáles son las emociones con las que más cuesta lidiar o nos cuesta lidiar a las personas actualmente o cuáles siempre han sido estas emociones y se han agravado últimamente. Mira, en las organizaciones, más allá de las emociones expansivas, como conocías, como la alegría, la felicidad, la sensación de plenitud que en muchas organizaciones están, etcétera, este último tiempo hemos visto un incremento de comenzar a experimentar frustración, ansiedad, estrés, agobio, eventualmente un poco de tristeza y en los casos más agudos, angustia. No solo la hemos empezado a experimentar más, sino que la intensidad en que la experimentamos también es parte de los cambios interesantes que hemos tenido. Entonces, venimos desde, en caso de Chile, en el caso del estallido social, que también nos robó ciertas certezas que teníamos, nos mostró una fractura que teníamos a nivel de sociedad, que no voy a entrar en la índole política, pero sí en el impacto que tiene en nuestro mundo emocional. Nos sacó de la manera en que veníamos actuando y por lo tanto perdimos ciertas certezas e incrementamos nuestro grado de incertidumbre. Tuvimos que aprender a vivir de una forma distinta y después, 5 meses después, llegó la pandemia y con la pandemia perdimos otros grados de certidumbre más y por lo tanto hemos estado hace rato ya con niveles de incertidumbre muy altos que activan la intensidad y la experiencia de estas emociones en particular. Claro, y estás hablando de algo también súper importante que fue esta pandemia totalmente inesperada para todos y que vino a cambiar todos nuestros hábitos, incluyendo el teletrabajo, que es uno de los más importantes, llegó con la pandemia y, y vino como a invadir, o sea, invadir todo lo que conocíamos. Ya de repente estábamos en nuestra casa y ya no era nuestra casa, ya era nuestra oficina. Ya de repente hacíamos Zoom y nuestro hijo así como que, por favor, cállate que estoy en una reunión, o ya alteraba, sumaba más estrés, como tú dices, sumaba algún tipo de frustración, y yo creo que nos hemos sabido adaptar, pero también considero que fue algo como en tiempo récord, que fue forzado, o sea, te adaptas o te adaptas. Entonces te quería preguntar si esto ha traído consecuencias y cómo han sido estas consecuencias tanto para el empleado como para la organización. Lo primero, frente a la pregunta si ha traído consecuencias, la respuesta es sí, automáticamente sí. No hay ninguna duda que ha traído consecuencias y consecuencias que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de forma individual y responsablemente de lo que nos pasó con esta pandemia, de nuestro impacto en el mundo emocional y la intensidad que sentimos en las emociones. Y también a nivel organizacional, efectivamente nos han pasado hartas cosas. Ahora, yo quiero ir un paso antes. Ya con el aceleramiento de los conocimientos en el mundo de la biología, en el mundo de la inteligencia artificial, todos los desarrollos científicos de este último tiempo que se han acelerado profundamente, lo que empezó a pasarnos incluso prepandémicamente es que los cambios empezaron a ocurrir en una velocidad que nos ha costado mucho poder ir a la misma velocidad adaptándonos. Y eso se aceleró aún más con el proceso de pandemia. Entonces tenemos dos elementos. Por un lado, la gran incertidumbre que nos genera la pandemia, cómo relacionarnos, eventualmente lo que pasa con nuestros trabajos, con la diferencia entre lo personal y lo profesional, nuestros espacios laborales y de hogar.
como también lo que nosotros sabemos, que aparentemente se viene un año más complejo, ha sido difícil, estamos viendo entre la presencialidad, la virtualidad, un montón de cosas, por lo tanto, la incertidumbre se aumentó. Y a eso, además, los cambios se aceleraron. Por lo tanto, nuestra capacidad adaptativa es la que ha estado desafiada. Y esa capacidad adaptativa está totalmente relacionada con nuestro mundo emocional, con la capacidad que nosotros tenemos de gestionar las emociones, sobre todo emociones relacionadas con el miedo. Pablo, y según tu experiencia como esto, trabajando con equipos, con personas todo el tiempo, ¿cuáles son las herramientas que deben tener presentes las empresas para trabajar específicamente estas emociones como ansiedad, miedo a la incertidumbre? La posibilidad de pronto de decir, no estoy pudiendo conmigo, no estoy siendo capaz de poder resolver mi mundo emocional y por lo tanto tengo que golpear la puerta y pedir ayuda, también es una herramienta. También es una herramienta, y que las empresas lo estén validando y estén abriendo esa posibilidad y vulnerablemente podamos pedir eso es valiosísimo. Hay otras herramientas más, pero esas dos me quiero referir, que son las que contaste. Sí, sí, y yo creo que también es un tema de generación. Esta generación, o no sé si generación, pero todo lo que ha pasado creo que ha contribuido a que las personas ahora tratemos de trabajarnos y de pensar o de sentir por qué estoy sintiendo esto o a qué se debe esto, y que tratemos como de evolucionar en eso. Y eso me parece también muy importante, y ahora está como muy como consolidado. Y Pablo, tú me hablabas de un concepto que me llamó mucho la atención antes de conectarnos, y me decías que era algo como de descarga emocional. Entonces me llamó mucho la atención ese concepto y quería saber a qué se refiere y si me pudieras dar ejemplos específicos de esto. Buenísimo, mira, como te contaba antes, justamente nuestro cuerpo se carga con las distintas emociones. Y cuando decimos que se carga con la emoción, cuando la emoción no puede ser expresada, o si es expresada generaría problemas, porque yo puedo sentir mucha rabia y mi impulso corporal y de hecho mis neurotransmisores se van a preparar para atacar a alguien. Y voy a decir algo, naturalmente atacar a alguien no es algo valioso. Entonces es bueno que controle mi impulso a atacar a alguien, pero que yo controle mi impulso a atacar a alguien no significa que la rabia se fue de mi cuerpo. Yo quedé cargado de rabia. Por eso que yo creo que lo que está pasando hoy día en muchas partes es que la gente está mucho más irritable, más irascible, porque efectivamente andan sobrecargados emocionalmente. Esa es una manera de estar cargado. Voy a mostrar otra. Imagínate que yo tomo este celular. Este celular lo tengo acá. Y yo te digo, ¿tengo los recursos personales para sostener este celular? Tú me dirías que sí, porque los puedo tener, ¿no es cierto? Pero imagínate que yo sostengo sobre 5 días seguidos este celular. Voy a terminar agotado aunque tenga los recursos. Eso es exactamente lo que nos ha pasado a los seres humanos con la pandemia. Estamos sosteniendo tales niveles de incertidumbre, de caos en términos de nuestra manera de trabajar, que estamos agotados emocionalmente. Y ahí yo voy a sugerir dos técnicas. O sea, siempre sirve el ejercicio, sirve cantar, sirve reír, sirve llorar. Todo eso es valioso. Y llorar sirve mucho. Ojalá todos los que tengan ganas de llorar, que lloren un rato, porque alivia el cuerpo. Y quiero desmitificar que el llanto es debilidad o está asociado a la tristeza. Yo he llorado de alegría, he llorado de gratitud, he llorado de frustración, he llorado de rabia. Entonces, el llanto es un mecanismo de descarga del cuerpo. Asimismo también la risa, y no hay nadie que no, después de llorar un buen rato, no se sienta aliviado. ¿Por qué? Porque descargó el cuerpo. Ahora, tú puedes aprender a descargar, yo puedo aprender a descargar de otras maneras. Existe el grounding. El grounding es un ejercicio físico que viene del análisis bioenergético de Alexander Lowen, y que se practica no solo para enraizar, sino que también permite descargar. Entonces es un ejercicio físico donde nosotros incluso sacamos la voz, nos paramos de pie, soltamos nuestras extremidades, soltamos la pelvis, soltamos el cuerpo y sacamos la voz por 4 o 5 minutos en una sensación de un poquito de curva. Después vamos a un contraarco, soltamos. Y ese ejercicio, si todos lo practicáramos 4 o 5 minutos todos los días, nos dejaría bastante más tranquilos, con mucho menos carga emocional, y por lo tanto la gestión emocional nos sería más fácil porque no estamos sobrecargados.
Estamos hablando también de estas emociones que pueden ser un poco más generalizadas, o sea, que generalizamos con lo de la pandemia, la ansiedad, la frustración, incluso el burnout, del que hablaste que me cuesta pararme hoy, me cuesta ir a trabajar. Pero, ¿qué pasa cuando también hay emociones que todos en algún punto vamos a sentir, que son, por ejemplo, una ruptura amorosa, un familiar enfermo, una preocupación por el hijo o por alguien dentro de la casa que nos está todo el tiempo perturbando, ¿no? Y que no nos deja como centrarnos en el trabajo? ¿Tú crees que los líderes, que a los líderes de las empresas por supuesto les pasa porque son humanos igual, ¿tú crees que los líderes están conscientes de eso y ahora están como mucho más en esta parada de, bueno, esto puede pasar y significa que esta persona no va a rendir igual que lo que rindió el mes pasado porque está atravesando por esto? Y no por eso yo lo voy a echar. ¿Tú crees que el líder está más consciente de eso? ¿Hay un poco más de empatía? ¿O cómo hace la persona también para lidiar? Porque mira, o sea, trabajar en duelo es algo muy pesado. O sea, yo creo que todos hemos atravesado por eso. Mira, yo creo que estamos caminando cada vez más y acelerando un poquito el paso a llegar a que quienes ejercen liderazgo comprendan que las emociones forman parte de los seres humanos, de todos, incluso de ellos, y que muchas veces tiene impacto dentro de la organización. Ahora, yo creo que hay que encontrar juntos, así como hablamos de la capacidad adaptativa, una buena respuesta para que logremos sostener la organización, hacerla sostenible en el tiempo, lograr los KPI de éxito que nos hemos planteado, los propósitos, y al mismo tiempo cuidarnos como seres humanos en las relaciones y lo que nos está pasando. Entonces yo quiero poner 2 puntos. Hay un primer punto que vale la pena comprender y por lo tanto sentir empatía. Y sentir empatía, hay varios tipos de empatía. Yo quiero poner 2 acá que son fundamentales en el ejercicio de liderazgo. Una es poder experimentar un poco lo que tú estás sintiendo, un poco, y no todo, porque si no nos vamos a fundir en la misma experiencia, pero si yo experimento un poco, a mí me permite comprender. Y lo segundo, la empatía cognitiva, que es comprender qué es lo que estás necesitando tú. Muchos de los que de repente estamos atravesando un problema, un duelo, una ruptura amorosa, un problema familiar, una enfermedad de alguien cercano, etcétera, más que necesitar o tener una buena excusa con esto para no hacer su trabajo, requieren que los líderes tengan al menos pocos minutos para comprender en qué está. Y solo comprendiendo, la persona se reenergiza y puede hacer su trabajo. El tema es cuando nos vivimos solos eso. Entonces, yo aquí invito a los líderes que es a comprender, y el solo hecho de poder hablar, de comprender juntos, ya en automático baja la intensidad. Eso es empatía. Y esa empatía nos energiza a todos, porque te vas a sentir acompañado en lo que estás sintiendo. Y el solo hecho de eso, muchas veces, y yo me atrevo a decir todas las veces, genera incluso más compromiso, hacer el trabajo, etc. No nos olvidemos que cuando el trabajo es de calidad, cuando tiene un sentido para ti, cuando tú estás haciendo lo que realmente quieres, el trabajo es una manera también de afrontar esto de mejor forma y no se transforma en un problema. Entonces, yo creo que a veces quienes ejercen liderazgo no comprenden que abrir el espacio al mundo emocional y a la vulnerabilidad no va a significar una pérdida de efectividad en la organización. Lo podemos hacer e incluso lograr mayores niveles de efectividad, de engagement, etc. Eso para mí es un hecho cierto, totalmente cierto.